El puerto de Cádiz ardía bajo el sol andaluz de julio de 1685. Las olas del Atlántico golpeaban contra los muelles de piedra mientras los galeones descargaban oro de las Américas y especias de Oriente. Entre el caos de marineros, comerciantes y funcionarios reales, nadie prestó atención inicial al grupo de esclavos que desembarcaba del barco holandés anclado esa mañana. Eran 12 africanos, 10 hombres y 2 mujeres, encadenados y aterrorizados después de meses en las bodegas oscuras del Atlántico. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y deja en los comentarios tu país o ciudad. Nos encanta saber quiénes nos acompañan en estas historias. Pero don Álvaro de Mendoza y Salazar, el comerciante más rico de Cádiz, sí prestó atención a una de esas mujeres. Tenía aproximadamente 30 años, piel oscura como la noche sin luna, y algo en sus ojos que lo inquietó desde el primer momento. No era miedo lo que veía en esa mirada. Era cálculo puro. La mujer no lloraba como las otras. No temblaba. Simplemente observaba el puerto con la misma intensidad con que un general estudia un campo de batalla antes de la guerra. Don Álvaro era hombre de 52 años, viudo 2 veces, padre de 5 hijos y dueño de la mitad de los almacenes del puerto. Había comprado y vendido cientos de esclavos durante 30 años de comercio. Conocía sus expresiones, el terror de los recién capturados, la resignación de los veteranos, la locura de los que no sobrevivían el viaje. Pero esta mujer era diferente. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, don Álvaro sintió algo que no había experimentado en décadas: incomodidad. ¿Cuánto por esa?, preguntó al capitán holandés, señalando a la mujer con su bastón de marfil. El capitán, un hombre corpulento con barba roja y acento pesado, escupió al suelo. No la quiere, señor. Esa mujer trae problemas. 3 de mis hombres se enfermaron después de tocarla. Uno intentó violarla y terminó lanzándose por la borda en plena noche. Los marineros dicen que está poseída. Don Álvaro rió con desdén. Supersticiones de marineros borrachos. Todo tiene precio, capitán. Dígame el suyo. El holandés lo pensó. 50 ducados. Y me hace un favor llevándosela. Normalmente, una esclava en esas condiciones, demacrada y marcada como problemática, valía 10 ducados como mucho. Pero algo en la forma en que la mujer seguía mirándolo, sin bajar la vista, sin mostrar sumisión, hizo que don Álvaro asintiera. Trato hecho. Lo que don Álvaro no sabía era que acababa de comprar su propia destrucción. Porque esa mujer no era víctima común. Era Amara, hija de un consejero real de un reino en el Golfo de Guinea, educada en estrategia política, experta en leer a las personas y consumida por un odio tan metódico que había sobrevivido 3 meses de horror en un barco esclavista con un solo propósito: llegar a un puerto europeo donde los hombres poderosos se sentían invencibles, y destruirlos. La llevó a su mansión en el barrio de Santa María, una construcción de 3 pisos con patios interiores de mármol y fuentes moriscas. La entregó a doña Beatriz, el ama de llaves, una mujer severa de 60 años que gestionaba los otros 15 esclavos domésticos con eficiencia militar. Que la laven, que la vistan y que le enseñen sus tareas, ordenó don Álvaro. Y Beatriz, vigílala. El capitán dijo que causó problemas en el barco. Doña Beatriz estudió a la recién llegada con ojo crítico. ¿Tiene nombre? La mujer habló por primera vez. Su voz era grave, clara, con un acento que ninguno pudo identificar. Amara. Aquí te llamaremos María, respondió doña Beatriz con frialdad. Es más cristiano. Y aprenderás a bajar la vista cuando te dirijas a mí o a cualquier miembro de esta casa. Entendido. Amara la miró directamente a los ojos durante largos segundos antes de asentir lentamente. Ese gesto, esa demora calculada en la obediencia, le dijo a doña Beatriz todo lo que necesitaba saber: esta mujer sería problema. Durante las primeras semanas, Amara trabajó en las cocinas y la lavandería sin causar incidentes. Aprendió español con velocidad inquietante. Observaba todo: las rutinas de la casa, las relaciones entre los esclavos, los horarios de don Álvaro, las visitas de sus socios comerciales. Y sobre todo, escuchaba. Los esclavos domésticos eran invisibles para sus amos.
Los hombres poderosos hablaban libremente frente a ellos sobre negocios, secretos, crímenes, como si fueran muebles. Amara escuchaba y memorizaba. Supo así que don Álvaro tenía deudas secretas con prestamistas genoveses. Que su hijo mayor, Rodrigo, frecuentaba burdeles y acumulaba deudas de juego. Que había desviado fondos de la corona destinados a fortificaciones. Que su socio, don Fernando de Guzmán, había asesinado a un competidor comercial años atrás y comprado el silencio de testigos. Cada conversación era una pieza de un rompecabezas que Amara iba construyendo con paciencia infinita. Un mes después de su llegada, don Álvaro la convocó a su despacho. Era tarde, pasada la medianoche. Los otros sirvientes dormían. Cuando Amara entró, lo encontró solo, bebiendo vino junto a la chimenea. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes llenas de mapas y libros de contabilidad. «Acércate», ordenó sin mirarla. Amara obedeció, pero mantuvo distancia calculada. Don Álvaro finalmente la miró. Había bebido suficiente para perder parte de su cautela habitual. «Doña Beatriz dice que aprendes rápido. Que hablas español mejor que esclavos que llevan años aquí. Es verdad». «Aprendo lo que necesito aprender, señor 000715». Él sonrió con ese gesto que los hombres poderosos usan cuando creen tener control total. «Eres diferente a las otras. Hay inteligencia en tus ojos. Eso puede ser útil o peligroso». Amara no respondió. Simplemente lo observó con esa mirada que lo había inquietado desde el primer día. Don Álvaro se puso de pie, acercándose. «¿Sabes por qué te compré, María? Porque me desafiaste con la mirada. Porque no temblaste como las otras. Y eso me intrigó». Se detuvo a centímetros de ella. Amara podía oler el vino en su aliento, el sudor bajo su camisa de lino. «Podría tenerte ahora mismo si quisiera. Eres mi propiedad. Legalmente, no tienes derecho a negarme nada». «Lo sé», respondió Amara sin inflexión en la voz. «Pero no lo hará». Don Álvaro retrocedió, sorprendido. «¿Y por qué no?». «Porque los hombres como usted no disfrutan lo que obtienen por la fuerza, disfrutan la conquista, el desafío. Y yo no seré ni lo uno ni lo otro. Seré lo que usted más teme, alguien que lo ve exactamente como es». El comerciante sintió que la habitación se volvía fría. «¿Te atreves a hablarme así?». «Me atrevo porque usted me lo permite. Porque parte de usted, la parte que está cansada de ser temido pero nunca conocido, quiere escuchar verdades que nadie más se atreve a decirle». Don Álvaro debió azotarla esa noche. Debió venderla a las minas o a algún ingenio azucarero donde la arrogancia se quebraba en semanas. Pero no lo hizo. Porque Amara había identificado con precisión quirúrgica su punto débil, la soledad del poder. Ese vacío que sienten los hombres que han pasado décadas siendo temidos pero jamás comprendidos. Y una vez que plantó esa semilla, ya era demasiado tarde. Durante los meses siguientes, las conversaciones nocturnas en el despacho se volvieron rutina. Don Álvaro convocaba a Amara con excusas, que sirviera vino, que organizara documentos, que escuchara sus planes comerciales y le diera opinión. Al principio eran encuentros breves. Luego se extendieron a horas. El comerciante comenzó a hablar de cosas que nunca había compartido con nadie, sus miedos sobre sus hijos, sus dudas sobre decisiones pasadas, la culpa que a veces sentía por crímenes que la sociedad consideraba aceptables pero que lo despertaban algunas noches. Amara escuchaba. No juzgaba. No consolaba. Simplemente ofrecía el espejo más peligroso que existe, honestidad absoluta. Cuando don Álvaro preguntaba si creía que era buen hombre, ella respondía: «Creo que es un hombre que ha hecho cosas terribles porque el mundo le dijo que estaba bien hacerlas. Eso no lo hace bueno ni malo. Lo hace cobarde». Nadie le había hablado así jamás. Y esa franqueza brutal se volvió adictiva. Los otros esclavos de la casa notaron el cambio. Don Álvaro ya no gritaba tanto. Pasaba menos tiempo en los almacenes y más en su despacho. Y sobre todo, llamaba a Amara con frecuencia creciente. Los rumores comenzaron a circular. Doña Beatriz advirtió al amo sobre el escándalo que esto causaría, pero don Álvaro la despidió con impaciencia. «Es mi casa y hago lo que quiero en ella».
Pero los hijos de don Álvaro no fueron tan fáciles de silenciar. Rodrigo, el mayor, de 28 años, heredero del imperio comercial, irrumpió una noche en el despacho donde su padre conversaba con Amara. ¿Esto es lo que hacéis todas las noches? Charlar como viejos amigos. Su voz destilaba desprecio. Padre, toda Cádiz habla. Dicen que una esclava negra te ha embrujado. Don Álvaro se puso de pie furioso. Rodrigo, retírate ahora. No me retiraré. Esta situación es vergonzosa. Esa mujer debe ser vendida inmediatamente. Amara, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con voz suave. Don Rodrigo, su padre y yo solo hablamos. Pero entiendo su preocupación. Después de todo, si él pierde la razón, usted no heredará nada, y con sus deudas de juego actualmente en 3.000 ducados, eso sería catastrófico. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo palideció. ¿Cómo? Los criados ven todo, señor. Y hablan entre ellos. Yo escucho. Don Álvaro miró a su hijo con nueva comprensión. 3.000 ducados, Rodrigo. Es cierto. El joven no pudo mantener la mentira frente a la mirada de su padre. Salió del despacho dando un portazo, pero el daño estaba hecho. Don Álvaro acababa de descubrir que su hijo, en quien depositaba el futuro del negocio familiar, era un jugador compulsivo endeudado hasta el cuello. ¿Por qué le dijiste eso?, preguntó don Álvaro a Amara después de que Rodrigo se fuera. Porque usted necesita saber la verdad antes de que hunda su imperio. Y porque su hijo necesita aprender que atacar a quienes considera inferiores tiene consecuencias. Esa fue la primera grieta. La primera fisura en la estructura familiar de los Mendoza. Y Amara acababa de demostrar que tenía información que podía destruir vidas con precisión quirúrgica. Las semanas siguientes vieron una escalada de tensiones. Rodrigo, humillado y furioso, comenzó a investigar a Amara. Contrató a un investigador privado para averiguar de dónde venía, quién era realmente. Pero los registros del barco holandés eran mínimos, esclava capturada en Guinea, sin nombre registrado, sin historia. Era como si hubiera aparecido de la nada. Mientras tanto, Amara expandía su red. Los otros esclavos de la casa Mendoza, inicialmente desconfiados, comenzaron a acercarse a ella. Amara les hablaba con respeto, les preguntaba por sus vidas, sus familias perdidas, sus sueños enterrados. Y lentamente, les enseñaba algo revolucionario, que tenían poder. Ustedes son invisibles, les decía en las noches cuando se reunían en secreto en las cocinas. Pero los invisibles ven todo. Los amos hablan libremente frente a ustedes porque creen que no entienden, que no importan. Pero ustedes importan. Y lo que saben puede cambiar todo. Les enseñó a prestar atención a conversaciones, a memorizar nombres y fechas, a documentar mentalmente los crímenes que presenciaban. Y sobre todo, les enseñó que la venganza más efectiva no es violenta. Es paciente, metódica e invisible. Don Fernando de Guzmán, socio comercial de don Álvaro, fue el primero en caer. Era hombre de 40 años, con reputación de despiadado en los negocios. Había construido su fortuna sobre cadáveres y documentos falsificados. Una noche, mientras cenaba en casa de don Álvaro, Amara sirvió el vino. Al acercarse a llenar su copa, susurró tan bajo que solo él pudo escuchar: «Conozco lo que pasó en el almacén del Muelle Sur en 1680. Conozco el nombre del hombre que murió allí y conozco dónde están enterrados los documentos que prueban su crimen». Don Fernando derramó su copa. Su rostro se tornó cenizo. «¿Qué dijiste?». Pero Amara ya se había alejado, sirviendo a otros comensales con expresión neutral. Esa noche, don Fernando no durmió. A la mañana siguiente visitó a don Álvaro en privado exigiendo saber qué sabía su esclava. Don Álvaro, genuinamente confundido, no pudo darle respuestas. La paranoia de don Fernando creció. Comenzó a ver amenazas en todas partes. Sus propios sirvientes parecían observarlo con conocimiento secreto. Sus socios comerciales lo miraban con sospecha. Una semana después, don Fernando de Guzmán confesó su crimen de 1680 al confesor de la catedral, buscando paz espiritual. El sacerdote,
Obligado por ley canónica a reportar asesinatos, informó a las autoridades civiles. Don Fernando fue arrestado, juzgado y ejecutado. Su fortuna fue confiscada por la corona. Don Álvaro quedó en shock. Su socio de 20 años, destruido en cuestión de semanas. Y todo había comenzado con un susurro de Amara. Cuando la confrontó esa noche, ella no negó nada. ¿Cómo supiste de ese crimen? Uno de sus esclavos estuvo presente. Lo vio todo. Me lo contó. ¿Y por qué destruiste a Fernando? Porque el año pasado violó a una esclava de 13 años y la mató para silenciarla. Nadie pagó por ese crimen. Así que me aseguré de que pagara por otro. Don Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Estás jugando con fuego. Haciendo justicia que no te corresponde. Amara lo miró con esa intensidad que ahora conocía tan bien. Ustedes decidieron que tenían derecho a comprarnos, vendernos, violarnos, matarnos sin consecuencia alguna. Yo solo estoy mostrándoles que las consecuencias siempre llegan. A veces tardan, pero siempre llegan. Debió matarla esa noche. Cualquier hombre sensato lo habría hecho. Pero don Álvaro de Mendoza ya no era dueño de sus propias decisiones. Estaba atrapado entre la fascinación y el terror, incapaz de destruir a la única persona que le había mostrado verdades sobre sí mismo y sobre el mundo que había construido. Los siguientes meses vieron la caída sistemática de los hombres más poderosos de Cádiz. El funcionario real que aceptaba sobornos fue expuesto por documentos anónimos enviados a Madrid. El capitán del puerto que participaba en contrabando fue delatado a las autoridades. El prestamista genovés que estrangulaba a deudores con intereses usurarios fue encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Su corazón simplemente había cedido después de recibir una carta anónima que detallaba cada uno de sus crímenes. Y en el centro de todo, invisible pero omnipresente, estaba Amara. Ella nunca mataba. Nunca actuaba directamente. Simplemente plantaba información, susurraba verdades, enviaba cartas anónimas. Usaba el propio sistema contra sí mismo. La Inquisición finalmente se involucró en marzo de 1686. Los rumores sobre la esclava que destruía hombres poderosos habían llegado a oídos del Santo Oficio. Enviaron a un inquisidor llamado Fray Mateo de Carvajal, hombre de 50 años con reputación de implacable. Se la acusa de brujería, le informó a don Álvaro. Debo interrogarla. Don Álvaro, que para entonces había perdido 20 libras y dormía apenas 3 horas por noche, intentó protestar. Pero ya no tenía poder real. Su influencia se había erosionado junto con la de sus aliados caídos. Llevaron a Amara ante el inquisidor esa tarde. La interrogaron durante horas buscando evidencia de pactos demoníacos, de hechizos, de magia negra. No encontraron nada. Amara respondía cada pregunta con calma, con lógica impecable. ¿Cómo explica que tantos hombres hayan caído desde su llegada? No lo explico. La culpa los destruyó. Yo solo fui el espejo que les mostró quiénes eran realmente. Fray Mateo estudió a la mujer frente a él. Era la acusada más desconcertante de su carrera. No mostraba miedo. No suplicaba clemencia. Simplemente existía con una calma que resultaba más inquietante que cualquier confesión de brujería. Te voy a quemar de todas formas, dijo finalmente el inquisidor. Aunque no encuentre magia, porque eres peligrosa. Amara sonrió tristemente. Haga lo que deba hacer, padre. Pero sepa esto, he enseñado a otros lo que sé. Los esclavos de Cádiz ahora entienden que tienen poder. Que pueden escuchar, recordar y usar lo que saben. Puede quemarme, pero la idea ya se plantó. Y las ideas no se queman. Esa noche, mientras Amara esperaba en las celdas de la Inquisición, ocurrió algo extraordinario. Los esclavos de las casas más importantes de Cádiz, coordinados en secreto durante meses por Amara, actuaron simultáneamente. No fue violento. No fue una rebelión abierta. Simplemente, información comenzó a fluir. Cartas anónimas llegaron a las autoridades de Madrid documentando décadas de corrupción, contrabando, evasión fiscal y crímenes sin resolver en Cádiz. Todas meticulosamente documentadas con nombres, fechas, lugares.
Era información que solo los esclavos domésticos podían haber recopilado, porque solo ellos estaban en todas partes, invisibles pero atentos. El escándalo fue masivo. Funcionarios fueron arrestados. Comerciantes huyeron. Fortunas fueron confiscadas. Cádiz entró en caos administrativo durante meses. Y en medio del caos, el inquisidor Fray Mateo recibió una orden directa del Consejo de la Suprema en Madrid: liberar a la esclava llamada María _Amara sin cargos. No había evidencia de brujería. Y lo más importante, había fuerzas poderosas en Madrid que querían usar la información que ella había recopilado contra sus enemigos políticos en Cádiz. Don Álvaro de Mendoza visitó a Amara el día de su liberación. Estaba destruido física y emocionalmente. Su imperio comercial se había derrumbado. Sus hijos lo habían abandonado. Su reputación estaba arruinada. ¿Por qué?, preguntó con voz rota. ¿Por qué me hiciste esto? Te traté mejor que cualquier amo trataría a un esclavo. Amara lo miró con algo parecido a la compasión. Don Álvaro, usted me compró como si fuera ganado. Eso define nuestra relación completa, sin importar cuán amables fueran sus palabras después. Y necesitaba que sintiera lo que se siente cuando tu vida está en manos de otro. Cuando alguien más decide tu destino sin que puedas hacer nada al respecto. Pero yo llegué a considerarte. ¿Qué? ¿Amiga? ¿Igual? No, don Álvaro. Usted llegó a verme como humana. Eso es diferente. Y el hecho de que necesitara meses para reconocer mi humanidad es exactamente porque esto tenía que pasar. Don Álvaro murió 6 meses después de causas naturales, pero todos decían que realmente había muerto de vergüenza y culpa. Su fortuna fue dividida entre acreedores. Amara desapareció de Cádiz en 1687. Algunos dijeron que viajó a América. Otros que regresó a África. La verdad nunca se supo. Pero su legado permaneció. Los esclavos domésticos de Cádiz habían aprendido que tenían poder. Que la información era arma. Que podían organizarse y resistir de formas que sus amos nunca anticiparían. Esa lección se extendió a otros puertos, a otras ciudades. No causó rebeliones abiertas, pero sí cambió la dinámica del poder de manera sutil e irreversible. Hoy, más de 3 siglos después, no hay monumentos a Amara. No hay calles con su nombre. Pero en los archivos de la Inquisición en Sevilla, hay un expediente sellado sobre la esclava que destruyó Cádiz sin usar magia. Y en las noches de verano, cuando el viento sopla desde África, hay quienes dicen que todavía se escucha su voz en el Puerto Viejo, susurrando la verdad que aterró a los hombres más poderosos de España, que el verdadero poder no viene de cadenas ni espadas, sino de conocer al enemigo mejor de lo que él se conoce a sí mismo.